Bueno, muchachos, este es el video que les había prometido. Lo estoy haciendo eh, un poco rápido debido a que el tiempo, la disponibilidad para poder hacer estos videos, pues obviamente es adicional a lo que les doy en clase. Sin embargo, pues aquí está. Inicialmente lo que vamos a hacer es eh, indicarles cómo puedo cargar un export de la base de datos. En este caso del export del ejercicio que hicimos, el ejercicio de equipos, que ya tengo una estructura de la base de datos creada y para la cual vamos a crear una aplicación web en NetBeans utilizando JSF, Prime Faces, JPA. Entonces, inicialmente lo que tenemos que tener es nuestra base de datos configurada. Muchos todavía tienen la confusión entre los usuarios y los esquemas de la base de datos. Cuando yo instalo la base de datos en mi equipo, crea un llamado superusuario. Ese superusuario es el system, el cual es el administrador prácticamente de todo lo que tiene la base de datos. En este caso, yo con ese usuario, a partir de ese usuario, puedo crear otros esquemas o crear otros espacios en la base de datos para crear tablas y crear los elementos que yo necesito. Por defecto, System contiene una serie de tablas con las que él maneja todo el tema de la base de datos, ¿sí? Pero pues nosotros, para no utilizar este esquema system o este usuario para crear nuestras propias tablas, creamos otros usuarios y a partir de allí creamos nuestras tablas y podemos utilizarlas sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, por acá tengo Heldex. Es un esquema que contiene las tablas de lo que habíamos hecho, pero vamos a utilizar otro usuario que es el usuario equipo. El usuario equipo lo vamos a crear acá como un nuevo usuario en otros usuarios, en la sección de otros usuarios. Damos clic derecho, crear usuario, le damos un nombre a este usuario que por lo que les había comentado, ese nombre de ese usuario o ese esquema nuevo es equipo. ¿Para qué? Para que se pueda cargar el script que yo tengo predefinido ya con las tablas que están creadas. Si yo lo hago con otro nombre, tendría que llamar o tendría que modificar ese nombre del esquema en todo el script que ya está creado. Entonces, para evitarnos problemas, simplemente es crear el esquema con ese nombre que es equipo y así podemos correr sin ningún problema el script que les envié o el script que tuvieron para el ejercicio. En este caso, vamos a crear equipo. La contraseña se la vamos a dejar igual, equipo pero en minúscula. Esto ya es lo que quieran darle, pero pues aquí por facilidad le doy esto. Me dice que las contraseñas no coinciden. ¿Listo? Entonces, el table space por defecto es el que utilizan los usuarios del sistema, en este caso users. Y el table space temporal es el usuario tem. Este table space es como el que utiliza para hacer consultas antes de guardar unos temporales antes de ejecutar ciertas sentencias. Roles, le vamos a dar otorgar todos. Aquí se supone que pues solamente debo seleccionar algunos, sin embargo pues para facilidad simplemente le voy a otorgar todos los roles, o sea solamente esta pestaña. Aquí tiene esta configuración, no damos ninguna configuración adicional. Y le doy a aplicar. ¿Listo? En este caso ya tengo aquí mi usuario o mi esquema creado. Esto es el espacio donde nosotros vamos a ejecutar, donde vamos a cargar nuestras tablas. Ahora,
necesito para poder ingresar a este usuario una conexión, que es lo mismo que tenemos acá con System y con Helpdesk. Lo que voy a hacer es una nueva conexión con los datos que le di a mi nuevo usuario y la contraseña que le di a mi nuevo usuario. Perdón, este es el nombre. El de arriba es el nombre de la conexión, el nombre del usuario y la contraseña. Voy a dar guardar contraseña, probar, correcto, conectar, listo. Entonces aquí ya tengo mi esquema equipo. En este momento no hay nada en ella porque no he cargado, no he creado ningún elemento de la base de datos. Lo que voy a hacer es que voy a cargar este export, lo voy a arrastrar hasta la ventana, le puedo dar acá abrir también, pero lo voy a arrastrar de acá a aquí. Él me abre una nueva pestaña con esto. Puedo copiar y pegar en esta ventana las sentencias para ejecutarlas, o simplemente aquí yo selecciono en el lado derecho el usuario donde voy a ejecutar ese script. Entonces aquí ya está equipo, y fíjense que acá todas las tablas tienen referenciado equipo.equipo, es decir que en el usuario equipo se va a crear una tabla equipo, en el usuario equipo o en el esquema equipo se va a crear una tabla jugador, en el esquema equipo se va a crear una tabla posición. Entonces, y todos los demás elementos van referenciados a el esquema que cree. Por eso la importancia de crearlo con el mismo nombre, pues cuando se tiene un script por cargar, ¿sí? En este caso como lo hicimos en el ejercicio. Entonces ya aquí tenemos creado este esquema y simplemente lo vamos a ejecutar con esta hojita y el play que aparece acá. Es ejecutar script. Este simplemente me ejecuta una sentencia, es decir, si yo selecciono esta línea, él me la ejecuta con este. Pero si le doy con ejecutar script, me ejecuta todo lo que tenga la página. Entonces en este caso voy a ejecutar este y listo. Aquí me aparece todo. En algunas ocasiones si existe algún error, le voy a mostrar cuál fue el error que salió acá en este log de ejecución. Pero aquí ya tengo mi base de datos. Entonces aquí en tablas le voy a dar refresh o refrescar y ya tengo equipo, jugador y posición. Las tres tablas con las definiciones que tiene el esquema, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es proceder a crear nuestro proyecto web. ¿Listo? Lo siguiente que debemos hacer es cargar el driver de Oracle para crear las conexiones. En este momento ya yo lo tengo cargado, sin embargo, pues vamos a hacer el ejercicio de eliminar estas conexiones que yo tengo acá. Vamos a eliminar estas conexiones y voy a eliminar el driver que tengo de Oracle Team aquí. ¿Listo? En este caso está como si estuviera recién utilizado el equipo. Acá también tengo la configuración de mi Glassfish, cambiándole el puerto. Ahorita, antes, cuando creemos la base de datos, vamos a proceder a hacer el cambio del Glassfish nuevamente para, pues, en caso de que tengan algún problema, sepan cómo solucionarlo. ¿Listo? Entonces, en databases aparecen unas pestañitas acá que es JavaDB. Esta es una Java de ejemplo que tiene NetBeans, los drivers y una conexión que tiene con esta base de datos de ejemplo. Entonces la que nos concierne a nosotros es cargar el nuevo driver para hacer la conexión de Oracle. ¿Con qué hacemos esta nueva conexión de Oracle? La hacemos con el driver de OJDBC. Entonces en este caso nos vamos a donde tenemos nuestro driver. Vamos a ubicarlo en recuerdo dónde lo dejé. Acá, aquí está el driver. ¿Listo? Y él lo genera como Oracle Team. Cuando ya tenemos otro Oracle creado, pues
lo podemos renombrar para ponerle una diferencia, un número que lo distinga de los otros drivers, pero vamos a dejarlo como Oracle Team solamente. Y le vamos a dar OK. Listo, aquí aparece mi driver para hacer la conexión. Listo. Lo que vamos a proceder ahora a hacer es hacer la conexión. Listo, ahorita le dimos acá en driver y le dimos new driver. Ahora le vamos a dar databases y le voy a dar new connection. Listo. En new connection yo voy a seleccionar el driver con el que voy a hacer la conexión. En este caso yo voy a seleccionar Oracle Team, que es el driver que acabo de cargar para poder hacer la conexión a una base de datos Oracle. Aquí aparecen otros drivers que son para hacer la base de datos con MySQL, con Postgres y pues estos que son de la base de datos de prueba. Pero nosotros vamos a utilizar Oracle Team. ¿Listo? Vamos a dar siguiente. Acá aparecen los datos del esquema o del usuario en la base de datos y dejamos igual localhost 1521, que es el puerto con el que se conecta la base de datos, el SID, que es XE, es el Express Edition, y el user le vamos a decir que es el user aquí es equipo y la contraseña que le dimos que fue equipo en minúscula. Listo, le vamos a dar que recuerde la contraseña, le damos test connection y aquí nos salió que fue exitoso y le damos siguiente. Dejamos seleccionado el esquema equipo, este es el nombre o el input de la conexión, le damos finalizar. Listo, en este caso ya tenemos creada nuestra conexión desde el NetBeans a la base de datos. Aquí podemos ver las tablas que tenemos creadas, podemos hacer consultas desde acá, pero pues para eso tenemos el SQL Developer, entonces no necesitamos sino solamente crear la conexión para poder utilizarla posteriormente para crear nuestra aplicación web. Entonces, la base de datos Oracle se comunica por un puerto que se llama el 8080, mismo puerto que utiliza el Graphviz para desplegar las aplicaciones en HTTP, pero esto lo podemos corregir. Ya la base de datos está configurada de esa forma. En este caso lo que vamos a hacer es configurar el servidor de aplicaciones que tenemos para desplegar nuestras aplicaciones. Lo que vamos a hacer es, vamos a remover este Glassfish que tenemos aquí, le vamos a dar nuevamente en la pestaña servers, add server, Glassfish server, y vamos a buscar la ruta donde está instalado el servidor, el Glassfish. Esa ruta es generalmente en archivos de programa. Aquí tengo Glassfish 441, tengo una versión más viejita para otras cosas que tengo acá, pero dentro de Glassfish 4.1 aparece otra carpeta que se llama Glassfish. Esta es la carpeta que vamos a seleccionar para la instalación de nuestro Glassfish, nuestro servidor de aplicaciones. Entonces le damos siguiente. Vamos a ampliar un poco esto. Acá podemos ver que el puerto HTTP es el 8080. Este es el puerto que vamos a modificar. En este caso vamos a darle el 8083, 8081, 8080 y algo. Algún otro que no esté como referenciado como el 8080. Entonces le vamos a dar acá finalizar. Y aquí configuramos nuestro Glassfish server. En caso de que no esté configurado, configuramos nuestra conexión hacia la base de datos equipos. Aquí puedo configurar cuánta conexión yo necesite para crear aplicaciones, ¿sí? Yo acá puedo tener, aquí nos salió un mensaje, simplemente lo cerramos, le damos no. Puedo crear la conexión para Helpdesk y crear la aplicación de Helpdesk. Puedo crear la conexión para cualquier otro base de datos o esquema que haya creado en la base de datos y pues simplemente ya tengo los datos para poder crear una aplicación web. ¿Listo? Bueno, ya tenemos nuestra conexión, la configuración del Glassfish server. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear nuestro proyecto. Listo, entonces el proyecto lo vamos a dar aquí o le damos new project, file, new project o la carpetita que aparece acá. Vamos a seleccionar el tipo de proyectos que vamos a hacer. Aquí están los de Java, JavaFX, Java Web. Vamos a utilizar Java Web y una Web Application.
Al nombre del ejercicio le vamos a llamar ejercicio equipo, ¿sí? Que es el nombre de la base de datos. Eh, Aquí me aparece que ya está creado. Vamos a eliminarlo. Ya había creado un ejemplo de eso. No. Listo, ya tenemos entonces la configuración del Glassfish, la conexión. Lo que vamos a proceder a hacer ahora es la creación del proyecto web utilizando JSF como framework de vista, JPA como framework de la capa modelo. Le vamos a dar New Project o File New Project, o acá en la carpetita que aparece con el más, seleccionamos Java Web, Web Application. Siguiente, le vamos a dar un nombre que se va a llamar ejercicio equipo, ¿sí? Ejercicio equipo, le vamos a dar siguiente, Glassfish JE7, esto lo dejamos igual, damos siguiente, vamos a seleccionar Java Server Faces como el framework de vista, ¿sí? Entonces aquí le decimos en la pestaña Components que no seleccione Prime Faces como el complemento para la interfaz, el framework de JSF. Le damos, ya aquí nos cargó, se nos quitó el mensajito en rojo, le vamos a dar finalizar. ¿Listo? Ya aquí tengo mi proyecto base, él me crea unas páginas por defecto, con todas las carpetas que necesita para crear el proyecto, ¿sí? Entonces, los pasos que vamos a seguir, bueno, ya creamos la conexión, ya configuramos nuestro Glassfish, ya creamos el proyecto web con el framework que vamos a utilizar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear las entidades. ¿Qué son las entidades? Son las clases Java que me van a mapear la información de la base de datos. En este caso, las tres tablas que tenemos en nuestro esquema equipo, y eso lo vamos a hacer con la conexión que tenemos de la base de datos. Entonces le vamos a dar aquí New Entity Classes from Database, que él me va a solicitar un data source o una fuente de datos. La fuente de datos la tenemos que crear con la conexión que tenemos. ¿Listo? Entonces en este caso no tengo ninguna fuente de datos relacionada a la base de datos equipos. Le voy a dar New Data Source y aquí le voy a dar un nombre. Equipo DB. ¿Sí? Y voy a utilizar la conexión New Database Connection. Tenemos un segundo, acá está equipo. Database Connection, le voy a dar la conexión que tengo de equipo. Le doy OK y él me carga las tablas que tengo en nuestra base de datos, que son estas tres, ¿sí? Procedemos a seleccionar jugador, que es nuestra tabla principal en este caso, para que seleccione todas las tablas relacionadas, ¿sí? Le podemos dar a todo y le damos siguiente. Acá me muestra en esta ventana pues ya la relación de las tablas que están en la base de datos, cómo se van a llamar sus clases, en este caso equipo, jugador y posición, y el tipo de generación. Si es nueva, cuando existen cambios en la base de datos, nosotros tenemos que regenerarla. En ese caso nos aparece otro tipo de generación acá. El paquete que vamos a utilizar es el paquete modelo, que es donde pertenecen estas entidades, la capa en modelo MVC. Le damos siguiente. Acá nos aparece otra ventana en la que nos aparece una información adicional. Esta ventana nos muestra el tipo de colección, el tipo de elemento de estructura de datos que va a utilizar cuando se vaya a manipular
un grupo de registros de la base de datos. En este caso, utilice la interfaz collection de Java para utilizar este grupo de datos. Entonces le damos finalizar y aquí podemos ver que ya nos creó nuestra paquete modelo con los 3 entities. ¿Listo? Entonces, estas entities contienen una serie de etiquetas, una serie de anotaciones, se llaman con los arroba, que indican ciertas características de las clases en Java. En este caso, arroba entity indica que es una entidad, arroba table indica a qué tabla está apuntando a la base de datos, arroba name queries, ese es un conjunto de arroba name query en singular, son las consultas que podemos utilizar por medio de lenguaje JPQL, que es lo que está aquí dentro de la sentencia o dentro de la etiqueta query, la propiedad que aparece acá, que vamos a profundizar más adelante. Y otra serie de etiquetas o anotaciones que me indican que este campo es el ID, que debe ser no nulo, ¿sí? Todas estas anotaciones me sirven ahora al momento de generar las páginas porque el wizard de NetBeans utiliza todas estas anotaciones para hacer validaciones y para hacer ciertas restricciones en las páginas que fabrica automáticamente. ¿Listo? Más adelante lo que vamos a ver es que este ID lo vamos a generar como una secuencia. Para eso necesitamos un elemento sequence en la base de datos, pero pues por ahora la vamos a dejar manual, ¿sí? Para ingresar manualmente. Bueno, ya tenemos nuestras entidades. Lo que vamos a proceder a hacer ahora es crear nuestras páginas a partir de estas entidades. Entonces le vamos a dar clic derecho, New, JSF Pages from Entity Classes. Seleccionamos jugador, nuestra tabla principal, la pasamos, se incluyen las clases referenciadas, le damos siguiente y acá vamos a ingresar las capas donde pertenecen cada una de las clases que se autogeneran con el wizard. Los session bin ya les había indicado que hace parte de nuestra capa controlador, y la JSF Classes Package es donde va a ingresar todas las clases de nuestra capa de la vista, que son los Manage Bin o los Backend Bin, ¿sí? Esto lo vamos a dejar igual, pero acá entonces seleccionamos Prime Faces como template para crear nuestra aplicación. ¿Listo? Le vamos a dar finalizar. Y ya aquí me genera una serie de carpetas que tiene unas páginas, todas las páginas de nuestra aplicación. Vamos a profundizar con ello más adelante. Y pues cada uno de los archivos de configuración que creó. El web XML, persistent, Java facesconfig.xml contienen información relevante para la aplicación web. Por ahora vamos a darle clean para que compile todas las clases que tiene mi aplicación y le voy a dar ejecutar para ver qué fue lo que nos generó. Esta es una aplicación web sencilla. El ejercicio que vamos a hacer en clase para ejercicio parcial es de esta forma. Una tabla de pronto de 1 a 2 tablas nomás, pero con estos pasos que estamos haciendo acá. Listo, entonces acá él me genera una página de inicio donde estoy tiene unos links para ingresar a cualquiera de las tablas. Lo voy a dar acá en jugador y aquí ya tengo la interfaz con Prime Faces. Esa primera página la podemos reemplazar con otra con la misma interfaz que tenemos acá, pero aquí ya yo puedo crear un jugador, una posición, un equipo, ¿sí? Si yo le doy aquí en posición, yo le voy a dar create ID, le voy a decir 1, una posición delantero, por así decirlo. Le damos save, ya nos creó nuestra posición delantero, y con otras funcionalidades acá, si lo quiero borrar, si lo quiero editar, ¿sí?
y prácticamente toda la manipulación de la información de la base de datos. Estos son CRUDs, pero sin embargo nosotros podemos crear páginas a partir de este con la misma interfaz y modificar todo lo que necesitemos acá, ¿vale? Entonces esto es lo que quería mostrarles por ahora. Vamos a trabajar esto en el parcial y vamos a dejar unos ejercicios para que ustedes afiancen todos estos pasos para crear la aplicación y más adelante la manipulación de todas las clases y